Aunque la marcha no está ni cerca de ser de las más numerosas que se han registrado en México, evidencia el aumento en el número de personas que manifiestan abiertamente su inconformidad por las decisiones que está tomando el mandatario. Ciudad de México. Coreando consignas como AMLO renuncia y nos estás matando de hambre. El domingo pasado, miles de personas salieron a las calles de la Ciudad de México y de otros estados para protestar contra las políticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado en los 5 meses que van de su gobierno. Una manifestación poco usual para una administración que recién comienza, pero que ha propiciado, según diversos expertos, el aumento de la polarización que se vive entre los habitantes. De acuerdo con estimaciones del gobierno de la Ciudad de México, asistieron cerca de 10,000 personas en las que participaron organizaciones civiles y ciudadanos. Y, aunque la marcha no está ni cerca de ser de las más numerosas que se han registrado en México, evidencia un aumento en el número de personas que manifiestan abiertamente su inconformidad por las decisiones que está tomando el mandatario. Durante la manifestación, las denuncias más reiteradas eran las que exigían la renuncia de AMLO debido a su autoritarismo y sus políticas que dividen al país. También le exigieron seguridad y el cumplimiento de sus promesas de campaña. A la par de la marcha en Ciudad de México, se realizaron protestas en ciudades como Querétaro, Monterrey, Morelia, Hermosillo, León, Guadalajara, Mérida y Puebla. Este lunes, como respuesta, López Obrador dijo que la oposición tiene todos sus derechos de manifestarse, pero advirtió que su gobierno no será un florero. Como nos costó tanto y padecimos de represión, sería una incongruencia de parte nuestra que no se permitiera la libre manifestación de las ideas, aseveró. Nos costó muchas fatigas, golpes, sufrimiento para llegar. Estas marchas llegan menos de un año después de las elecciones del pasado 1 de julio, en la que López Obrador obtuvo un histórico 53% de los votos y meses después llegó a tener el 80% de aprobación, según diversas encuestas. Sin embargo, de acuerdo con Salvador Mora, experto en política mexicana de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, esta manifestación explícita se da luego de que el presidente comenzó con los primeros esfuerzos por trazar la ruta del país a través de una serie de contradicciones en la toma de decisiones. La gente ha comenzado a notar que en esa toma de decisiones utiliza un discurso que no necesariamente significa verdaderas transformaciones estructurales. Son solo menciones mediáticas que tratan de decirle a la población que se está haciendo algo, señala. Dan cuenta de la limitación que existe entre el discurso y la realidad. La mayoría de los temas por lo que protestaban en la marcha del pasado domingo, se referían a seguridad, y algunos manifestantes reprochaban al presidente la militarización de la seguridad en el país, al implementar la llamada Guardia Nacional, que está liderada por miembros del ejército, pese a que en discursos pasados había prometido no echar mano de las Fuerzas Armadas para combatir la ola de violencia en el país.